Recuerdo una historia hace mucho tiempo. Cada uno de nosotros hemos vivido historias en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos recuerdos. Si yo preguntara esta noche, ¿cuáles son tus recuerdos de hace años en estos tiempos en tu país? ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Qué acostumbrabas comer? ¿Cómo eran las reuniones en tu barrio? No sé si le digan barrio en su país, pero muchos vivíamos en algunas colonias que más bien que colonias eran como barrios, ¿no? Entonces, y cada uno celebrábamos de una manera en un barrio. Cada uno teníamos una manera y una forma de celebrar. Algunos celebrábamos, ¿verdad?, con la familia. Algunos celebraban con las amistades. Otros tenían costumbres que eran un poco medias raras. Pero hay cosas en nuestra vida que nos traen a memoria cosas buenas. La manera en que compartimos con la familia, la manera en que vivimos la niñez, la juventud. Pero en otros momentos también hay momentos que han sido difíciles. Momentos que quizá no fueron muy buenos para todos. Si yo te preguntara qué recuerdos tienes de tu niñez, de tu juventud en tu país, yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido etapas distintas y etapas diferentes en nuestra vida. Algunos quizás tengan unas experiencias de pasar estos tiempos en la iglesia, pero muchos quizás se iban al baile, se iban a la tomadera, se iban a todo eso, y que en algún momento trajo a nuestra vida momentos y recuerdos que pudieron haber sido buenos, pero otros momentos que pudieron haber sido no tan buenos. La palabra nos enseña, y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Yo lo que hago es dejar atrás lo que pasó atrás y me extiendo a lo que está delante. A lo que extiendo, dice, yo me voy a extender a lo que está delante. Y cierto que aunque los años pasados o incluso este mismo año haya sido difícil, el pueblo de Dios se extiende creyendo a la promesa que Dios tiene para ellos. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero compartirte eso. Y quiero que nosotros lo memoricemos y lo hagamos parte de nosotros. Y yo quiero que digas conmigo, no me guío por emoción, sino por convicción. No me guío por emoción, sino por convicción. Cuando la emoción viene a nuestra vida, la emoción nos sacude, la emoción nos tambalea. La emoción lo que hace es venir a crear un torbellino, una tormenta dentro de nosotros. Pero cuando usted sabe que tiene que hacer lo correcto, aunque la emoción le diga otra cosa, usted dice, yo creo a la palabra de Dios y me sostengo como viendo al invisible. Aunque sea dura la tormenta, pero si usted sabe que Dios está contigo, usted dice, yo creo a la palabra del Señor. Yo creo a su palabra. Pero la convicción nos hace creer que Dios está con nosotros. Y si habremos de partir hoy, mañana, cualquier día, la convicción nos dice que estaremos un día con Él para alabarle, para adorarle y para exaltarle por la eternidad. Pablo era un hombre que iba, Saulo, persiguiendo a la iglesia, porque él tenía una convicción. Saulo creía que le hacía un bien a la iglesia en general, persiguiendo a los cristianos, porque su convicción creía que al matar él a los cristianos de la iglesia primitiva, él estaba haciendo un bien. Hasta que por el camino se topó con alguien que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no solo eso, dice que Saulo iba muy bien jineteando el caballo. Iba por ahí, ¿verdad?, en el caballo, y de repente una luz lo tumbó del caballo. Yo creo que este año a muchos Dios ha tumbado del caballo. Y a los que todavía se resisten en la silla, de que los tumba, pero de que tienen un encuentro con Cristo, lo van a tener. Así que no dejemos de clamar, no dejemos de interceder, no dejemos de buscar de la presencia de Dios. Cuando nos guiamos por la convicción y no por la emoción, sabemos
que la convicción es la que va a traer resultado a nuestra vida. ¿Qué me dice la emoción? Estoy cansado, quiero dormir hasta tarde, no voy a la iglesia en domingo. Eso me dice la emoción. Y yo creo que más de uno hemos tenido ganas de no venir un domingo. A mí me ha pasado infinidad de veces que digo, y que predique otro. No voy. La convicción es la que nos hace levantarnos y decir, ¿verdad? Oh, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y como decía el salmista, ¿verdad? Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La convicción en nuestra vida va a ser la diferencia en este 2022. Porque vamos a iniciar por emoción en enero. ¿Cómo vamos a iniciar por emoción en enero? Tratando de bajar algunas libras. Oh, no, ahora sí me voy a comprar la máquina que trae pesa, que trae esto, que trae lo otro. Ahora sí estoy decidido. 15 días después la máquina, como me dijo hace unos días atrás un varón, me dijo, no, los instrumentos de ejercicio para lo único que saben, para lo único que sirven es para colgar toallas. Y yo sé que ninguno de ustedes tiene un instrumento de ejercicio colgado ahí con toallas, ¿verdad? Pero la convicción nos hace saber que si queremos resultados necesitamos disciplina en nuestra vida. Y la disciplina va más allá de nuestra emoción. Porque la emoción nos tarda un rato. La emoción nos hace buscar de Dios porque vino un predicador, escuchamos un testimonio, vimos un milagro de Dios o una palabra profética nos fue dada. Pero si queda en emoción no va a llegar a la convicción. Y la convicción es la que va a hacer que esa palabra profética se cumpla en nuestra vida. La convicción es la que nos va a hacer avanzar. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos los resultados de nuestras oraciones? Porque la convicción se quedó a medias. Se quedó en emoción. Y la emoción, si por emoción nos guiáramos, no me contesten por favor matrimonios, pero si por emoción nos guiáramos, yo creo que alguno de aquí, bueno, mejor los chinitos, ya hubiera decidido divorciarse. Yo hubiera decidido huir. Yo hubiera decidido, pero la convicción te hace luchar por tu matrimonio. La convicción te hace luchar por tu familia. La convicción te hace levantarte cada día y decir, voy a trabajar, voy a hacer esto porque amo mi familia. La convicción, porque Cristo vino a cumplir. Dice la escritura que a lo suyo vino, ¿y qué? ¿Y qué? Y los suyos no le recibieron. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, la palabra nos enseña esto, iglesia. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la escritura, porque esto es importante verlo. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Dice Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino. Ahora, escúcheme, porque muchas veces no leemos como debiéramos leer. Muchas veces decimos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que vino a los suyos. Dice vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Él vino a cumplir un propósito. ¿Cuál era el plan? Dar su vida en la cruz, morir por ti, por mí. Él vino a lo suyo. En otras palabras, como decimos, ¿verdad? A lo que vine. Él vino a lo suyo, pero dice que los suyos no lo recibieron. Él vino a cumplir el propósito de ser el Salvador para el pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No lo tuvieron por el Salvador. No lo tuvieron por el Rey de Reyes. Oh, pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le ha creído a Él,
si usted lo ha recibido en su corazón, usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra, que a todos los que le recibieron les dio potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad, significa derecho. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fue voluntad de Dios que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. La emoción no fue la que llevó a Cristo a la cruz, porque la emoción Cristo la sepultó, la crucificó antes de él ser crucificado. ¿Dónde ganó la batalla Jesús? No la ganó solamente en la cruz, la ganó la noche antes de ir a la cruz. Porque dice la palabra que él estaba en el Getsemaní, y ahí en el Getsemaní dijo: Padre, por favor, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, Padre, si es posible que yo no muera en la cruz. Padre, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz. Pero dice la palabra que después él dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sabes dónde él verdaderamente ganó la batalla? La noche anterior. Porque ahí dijo: hágase tu voluntad. Y cuando aceptó la voluntad del Padre, iglesia, ahí fue donde Cristo al siguiente día, él ya sabía que estaba dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él estaba seguro, porque la convicción le hizo mantenerse en lo suyo, a lo que él vino. Y tenemos que tener convicciones en nuestra vida. Hay que tener convicciones en nuestra vida. Sabemos que viene un año de bendición, pero aunado a eso, sabemos que el año que viene también es cumplimiento de profecías. Cumplimiento de profecías. Hace unos días atrás, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, puso una especie de una escultura. Esa escultura que acaban de poner en el edificio oficial de la Organización de las Naciones Unidas tiene una particularidad tremenda, iglesia. Porque antes de que eso se viera ahí, Juan ya lo había visto muchos años antes. Ya Dios se lo había revelado a Juan. Y esta situación que hoy estamos viendo con esa imagen, dice la Escritura, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de algo semejante a esto. La Biblia lo describe. No te voy a hablar profundamente de esto, porque hay un estudio que tengo que quiero brindarlo a la iglesia. Pero aunque viene un año de bendición, un año de crecimiento, viene un año también en el que el pueblo de Dios siempre, cada año es probado. Cada año es probado. Y usted dirá: ¿y qué cosa es eso? Esa imagen está bien. ¿Y qué cosa es eso? La palabra nos enseña, iglesia, la palabra nos enseña que hay un momento en que el anticristo se va a levantar. El anticristo se va a levantar. Y aunque esto pareciera que no tiene nada en común, búsquelo en internet. El enemigo ya está preparando todo, iglesia, para la manifestación del anticristo. Y el pueblo de Dios tenemos que entender que la convicción es lo que nos va a hacer mantenernos en el 2022. La convicción de creer en el Señor como nuestro Salvador es lo que va a mantenernos como hijos e hijas de Dios. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13. Vamos al versículo 12. Déjame ahí la imagen. Lo voy a leer yo aquí. Quiero que leamos esto. Y si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme a su Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice la Escritura. Vamos a leer desde el 1 para entrar en contexto. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vienen tiempos, iglesia. Ya el mundo está clamando por un líder que venga a traer paz y seguridad. ¿Y saben cómo le llaman a esta imagen que pusieron ahí? El guardián de la paz y la seguridad. Ya la Organización de las Naciones Unidas está preparando todo, porque están buscando un líder que venga a traer paz y venga a traer seguridad a este mundo. ¿Sabe qué está pasando ahorita con tantas variantes de este virus que está viendo? Este virus no es, esto prácticamente es un ensayo de lo que va a venir a esta humanidad, iglesia. ¿Sabe qué está pasando? Ahora ya están controlando todo a través de pasaportes, a través de cosas que están poniendo para identificarse. Hay lugares donde ya no pueden ir a las tiendas. Está prohibido entrar si no tienen las vacunas, si no tienen todo y si no tienen un certificado. Enseñas tu credencial y ¿sabes qué pasa? Te leen todo por completo. No vayamos tan lejos. Si usted tiene un teléfono inteligente que les llaman, hay algo que se llama datos biométricos, que yo no sé si usted ha escuchado eso antes. Pero ¿qué son los datos biométricos? Usted pone su dispositivo móvil y nada más hace así y le lee la cámara a sus ojos, le lee la retina, le lee la cara, y automáticamente se desactiva. Perdón, se activa. Todos esos datos, iglesia, ya están siendo recaudados por los gobiernos. Por eso te digo que las convicciones son las que nos van a mantener en el 2022. La pregunta es: ¿creemos en Cristo como lo hizo Esteban? Que aunque lo estaban apedreando, él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y aun cuando estaba siendo apedreado por Saulo, dice la palabra que él miró los cielos abiertos. Él vio los cielos abiertos. Saulo, cuando tuvo el encuentro personal con Cristo, dice la palabra que él estuvo ciego 3 días. Y Dios le dio la palabra a Ananías y le dijo: ve y ora. Y Ananías dice: no, Señor, ese hombre es un matón, ese hombre es un perseguidor. Pero Cristo, la voz le dice: sabes, yo le voy a enseñar cuánto se debe sufrir por mi nombre. Pero hoy se predica un evangelio de que cuando aceptas a Cristo, el sufrimiento se va. Hay movimientos o lemas como el pare de sufrir. Cristo no prometió que aceptándolo en el corazón se nos iba a ir todo lo complicado en la vida. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y la promesa de Él es que iba a preparar morada para que donde Él está, tú y yo estemos un día también, iglesia. La convicción, más allá de la emoción, es la que nos va a mantener creyendo a la palabra. Porque la emoción nos hace fallarle al Señor. La emoción nos hace prometerle al Señor y fallarle tan pronto podemos. Pero la convicción es la que nos va a mantener. La convicción es la que nos va a abrir puertas de bendición. La convicción es la que nos va a llevar adelante para que tú y yo seamos bendecidos en el Señor. Y tenga en cuenta esto, bendecido, porque muchas veces pensamos que la bendición solamente es económico, material. Bendición aún es morir por Cristo. Aún es morir en Cristo. Esa es una tremenda bendición. Porque el que muere en Cristo sabe que tiene la vida eterna con Él. El que muere en Cristo sabe que un día se levantará de entre los muertos. Dice la palabra que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice la escritura: y los que habremos quedado le alcanzaremos allá en las nubes. Así que sea que muramos o sea que estemos vivos, cuando suene la voz del Señor llamando a su pueblo, le vamos a encontrar en las nubes.
le vamos a encontrar en las nubes, pero la convicción es la que nos va a mantener, iglesia. La convicción es la que nos va a mantener. Este año 2022 es un año de convicciones. Es un año en que las convicciones van a ser probadas para todos. Nuestras convicciones van a ser probadas. Porque es importante tener convicciones. Porque si nuestras convicciones son tan valientes como para hacer algo incorrecto sabiendo que no le agrada a Dios, ¿qué será si el día de mañana tú y yo tuviéramos una arma apuntando a nuestra cabeza diciendo: ¿te crees en Cristo? Niégalo o te mueres. El hecho de que no esté pasando a nuestro alrededor no significa que no está sucediendo. Todavía en países como China, todavía en países como Corea del Norte y otros tantos más que no se difunde mucho, hay gente muriendo por sus convicciones. Hay gente dando su vida predicando la palabra. Y a veces los cristianos de Oriente somos tan conchudos que en cualquier circunstancia negamos a Cristo con nuestras acciones. En cualquier momento negamos al Señor con nuestras acciones. Dejamos de esforzarnos por dar esa milla extra para buscarle a Él. Y a veces el Señor toca a nuestro corazón en la madrugada: levántate, quiero hablar contigo. Ay, pero las cobijas están tan ricas. A veces el Señor quiere hablar con nosotros en medio de una película y estamos emocionados en la película, y de repente escuchas una voz, la voz del Espíritu Santo diciendo: quiero hablarte. Pero las convicciones, iglesia, tienen que ser firmes. Tenemos que ser una iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero al edificio, me refiero a ti. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tenemos que ser una iglesia con convicciones firmes. Que si te ofrecen un trabajo que implica robar, que implica hacer tranza, tu convicción te va a decir no. Las convicciones son las que nos van a mantener. Las convicciones son las que nos van a hacer que recibamos las bendiciones de Dios de la manera correcta. Las convicciones son las que nos van a llevar a una bendición verdadera, porque dice la palabra que Él es el que bendice y no añade tristeza alguna con eso. No añade tristeza alguna con eso. Y yo te vuelvo a preguntar, te vuelvo a decir hoy, ¿verdad? Dile a alguien ahí cerca. Dile, ¿verdad? Dile: no me guío por emoción, sino por convicción. Dile: yo no me guío por una emoción, yo me guío por mis convicciones. Y mis convicciones me hacen hacer lo correcto. Mis convicciones nos harán hacer lo correcto. Pero escúchame, si alguna vez hemos fallado y hicimos lo incorrecto, hoy es la noche para decirle al Señor: Señor, quiero mantenerme siempre firme en hacer lo que es correcto para ti. No es lo que me conviene, porque hay cosas que nos van a convenir, como esta persona. Le convenía el dinero, pero no era algo correcto. Su convicción le hizo saber que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Qué haríamos tú y yo si nos ponen $60,000 enfrente? Y sabiendo que tenemos una necesidad económica, sabiendo que tus hijos no han tenido para comer. Me decía: pastor, mis hijos estábamos batallando económicamente. Estábamos batallando, dice, en verdad, no teníamos. Pasamos una crisis económica y me llegan con $60,000 y me los dan así de un solo. Dice: pero mi convicción, dice, el Espíritu Santo no me dejó. No me dejó en paz, dice. Y tuve que dar vuelta. Nuestras convicciones nos van a mantener, a veces remando contra corriente. A veces te van a decir: no, hombre, ¿para qué batallas tanto? Ya haz esto, mira, esta es la forma más fácil. Pero no siempre lo más fácil es lo correcto. No siempre lo que parece más bonito es lo ideal. Necesitamos mantenernos en nuestras convicciones.
Y tenemos que orar, porque también la escritura dice: hay de aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Y esto no es bíblico, pero edifica. En la casa del jabonero dice un dicho, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque el que no cae puede resbalar. Lo dijo Asaf, uno de los músicos de David. Dijo, dice, por poco y resbalo. No da muchos parámetros Asaf para ver cuál fue la tentación que él tuvo o el ofrecimiento que él tuvo. Pero yo me imagino que pudo haber llegado a una buena disquera ahí con Asaf, ¿verdad? Y decirle: ¿qué haces ahí, hombre, tocando en la iglesia? ¿Qué haces ahí ministrando en el altar? ¿Alguna compañía? Digo, estoy dando un ejemplo, no es que es así, porque hace muchos tiempos ni compañías disqueras había. Pero imagínate que pudiera haber llegado una compañía disquera con Asaf y haberle dicho a Asaf: no, hombre, tú eres, mira, nadie ahí toca como tú, nadie ahí canta como tú, fírmale aquí y aquí viene un buen contrato. Y dijo Asaf: por poco y resbaló. Tenemos que estar firmes, iglesia. Y si hay áreas en nuestra vida donde estamos como que tambaleando, decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Y a veces como cristianos decimos: no, pues eso no es nada para mí. Yo lo venzo la tentación. Es tiempo de decirle: Señor, yo he creído que he podido solo o sola, pero yo rindo mi voluntad a ti. Yo rindo mi voluntad a ti. Sé tú el que me ayude, sé tú el que me saque de esta, porque lo he intentado y no he podido solo, no he podido sola. Pero este año, iglesia, tenemos que terminarlos decidiendo tener convicciones firmes en nuestra vida. No guiarnos por emoción, sino por convicciones. No guiarnos por emociones, sino por convicciones. ¿Qué es lo que nos va a hacer mantenernos firmes? Número uno, una comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando estemos a punto de cometer algo que no le agrada a Él, créemelo, Él es el primero que va a estar redarguyendo nuestra vida, que va a decir: no, no me contristes, no lo hagas, no. Si ya no has escuchado eso que muchos le llaman conciencia, quizá la relación con el Espíritu Santo está muy lejana hoy en día. Y es tiempo de volver a decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me redarguyas cuando esté a punto de hacer algo que no te agrada, que no me dejes hacerlo, aún contra lo que pueda parecer bueno para mí. Pero ayúdame a tener una convicción firme y creer que tú siempre vas a tener la mejor opción para mí. Espíritu Santo, ayúdanos. Mantente creyendo, iglesia. Tal vez te va a costar un poco más de tiempo lograr lo que a muchos les ha costado oyendo por la ruta corta. Le ha costado menos tiempo. Pero lo que tú vas a lograr con tus convicciones firmes va a ser permanente. Va a ser permanente. Mantente creyendo al Señor. Mantente creyendo a su palabra. Mantente creyendo que Él es el que te sustenta, el que te levanta, el que está contigo. Dile: Espíritu Santo, yo necesito de ti. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Espíritu Santo, comienza a orar ahí donde estás. Dile: Espíritu Santo, yo necesito más de ti. Espíritu Santo, dile: yo quiero guiarme por mis convicciones. ¿Y cómo van a estar firmes tus convicciones? Tenemos que leer la Biblia, iglesia. Leyendo la Biblia, estas convicciones bíblicas se van a hacer en nuestra vida. Es ahí donde se van a arraigar. Dice la palabra: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Lee la palabra, porque la palabra es la que nos va a vivificar. La palabra es la que nos va a levantar. La palabra es la que nos va a sustentar. La palabra es la que nos va a guiar en momentos de dificultad.
La palabra que nos va a sostener cuando no podemos más es su palabra. Por eso el salmista decía: me deleito en tu palabra. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Espíritu Santo, hoy oro esta noche, Espíritu Santo, trae a nuestra vida convicciones firmes. Convicciones firmes. Porque la emoción nos va a decir huye. La emoción nos va a decir no te esfuerces más. La emoción nos va a decir de qué sirve esforzarse. Pero la convicción nos va a mantener creyendo en aquel que nos ha llamado y que nos ha dicho: mío eres tú, mía eres tú, porque yo te redimí, yo te sostengo por tu mano derecha, yo te sustento, no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo, siempre estaré contigo. Aleluya.